A ver, ¿qué pasó acá? Espérenme un ratito, chicos. No sé ¿qué pasó? Espérenme un segundito, chicos. Algo pasó, por favor. Hmm. Ya, ahora sí. Ya, seguiremos, chicos, por favor. A ver, estábamos entonces, perdón, se me escucha bien, ¿no? Sí, se le escucha. Ya, gracias. Muy bien. Entonces estábamos terminando los aspectos que nos decía el estudio sobre la continuidad del trabajo, ¿no? Y el contexto económico. Ya. Con esta situación, chicos, hay que analizarlo siempre desde la mayor aspecto del menor crecimiento de la oferta laboral. Había una tasa de participación global menor o que ha bajado, ¿no? Del 62 al 58%. Algo menos en los hombres, que era del 69 solo al 66%, pero de las mujeres del 59 al 51% era la participación de trabajo. Las mujeres representan solo el 45% de la fuerza laboral en Bolivia. El efecto de la migración internacional era del 6%, que se fue del país entre el 2004 y el 2007, con 600.000 bolivianos, ¿no? Que se han ido a otro país. Por desaliento en la búsqueda de empleo, la población inactiva involuntaria, que es un margen, digamos, ¿no? Que la gente que no aporta lo que es el trabajo. El crecimiento económico ha sido con poca incidencia en lo que es el empleo. Es decir, había una insuficiente demanda de trabajo. Por varios aspectos, ¿no? Por la maquinaria que se puede traer para otras empresas, la poca necesidad y sobre todo una realidad fuerte que es que un empleado se ha tenido que dedicar a hacer otro tipo de funciones y así evitabas contratar a dos personas, ¿no? Es decir, que un solo empleado hacía varios aspectos, varias cosas, ¿no? Es decir, un segundito, denme, por favor, chicos. Por favor, es importante. Señorita Lady, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Ya? Mm. Ya, ¿qué le parece, por favor, si los revisaré los files de los tres?
Veré qué antecedentes tienen, porque evidentemente ya tenemos en el ministerio un antecedente, ¿no? Que hemos intentado retirarlos así nomás bajo ninguna razón y ha habido incorporación y todo, sí, y están yendo mucho a favor de ellos. Entonces, ¿por qué no me deja verlo y le llamaré un poquito más tarde, por favor? Ya, claro que sí, le aviso. Ya, muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya, perdón chicos, disculpa. Cosas del trabajo. A ver, entonces, hay poca incidencia en lo que es el trabajo formal, como les decía, ¿no? Entonces, una empresa prefería que una persona haga varias funciones para evitar contratar más gente. Es decir, el patrón de crecimiento basado en recursos naturales y materias primas es de escaso valor agregado para Bolivia. Lo que les decía, exportas materia prima e importas subproductos que podríamos hacerlo acá. Débiles eslabonamientos productivos. No hay una cadena productiva fuerte. La cadena de suministros, como se denomina, en las empresas industriales no están bien determinadas en lo que va a ser el trabajo, ¿no? Pero sobre todo en los productos que deberíamos comprar aquí mismo, ¿no? Nuestros propios proveedores, en realidad. Por eso hace un tiempo salió un eslogan, ¿no? Que era de la parte de la Federación de Empresarios Privados, que era consume lo nuestro. No sé si se acuerdan, ¿no? Emplea los nuestros, consume lo nuestro. Era una campaña de concientización para fortalecer este tipo de pautas y de aspectos, ¿no? Que eran obviamente varias agrupaciones sobre todo de microempresarios en realidad, ¿no? La baja inversión en sectores intensivos en empleo. No se ha creado más empresas, la necesidad está cubierta a veces de las personas por los productos externos, entonces no hay necesidad de crear otro tipo de aspectos, ¿no? Los vanos niveles productivos, como les decía, la poca inversión en maquinaria, en nuevas tecnologías sobre todo, hacen que estemos todavía así. El bajo crecimiento del empleo, más precario, o sea, de la dificultad que se tiene es más precario todavía, menos seguridad, menos sueldo, menos buenas condiciones de trabajo y el riesgo tan alto, ¿no? Sobre todo con esto de la pandemia, por ejemplo, ahí ha salido a la luz esa diferencia tan amplia entre empresas, ¿no? El desempleo creciente y persistencia del subempleo, este empleo informal que honestamente es algo ya parte de la cultura, de esta necesidad que se tiene. No es lo correcto, obviamente no es lo justo, ¿no? Porque terminas trabajando solo para pagar pequeñas deudas. En muchos casos, ¿no? La gente vive solo de alquileres, no puede emprender aunque tengan buenas ideas o buenos conocimientos. Los profesionales se pagan mucho menos o la inversión en la educación también es baja. Es decir, haces una maestría, pero te siguen pagando como una persona con licenciatura, por ejemplo. Entonces, la inversión en formación a veces es una pauta que es irónica, que no va con la necesidad de la empresa o con la teoría que se maneja, con la relación, ¿no? De la necesidad de un buen empleo. A eso me refiero. La mayor pobreza por ingresos laborales, como decíamos, ¿no? Menor el salario y se puede mantener con lo que tenga, con lo que hay, o subsistir hasta 2, 3 empleos. Entonces, la situación del empleo es que no se genera o no se invierte en ese crecimiento o en ese desarrollo como empresa, como tal. La situación del empleo, el desempleo urbano estructural es obviamente creciente. La tasa de desempleo abierto entre el 2007 era del 9,5 y el 2008 es del 10,2. La encuesta del CETLA, ¿no? De la misma institución, del 2008. Entonces había un crecimiento en la tasa del empleo pero urbano. Eso se refiere a que obviamente por eso la gente también del campo ha venido a las ciudades o ha migrado a otras ciudades más grandes, sobre todo Santa Cruz, ¿no? Donde había un incremento amplio. Entre este crecimiento, las mujeres estaríamos hablando que fueron o representan el 13,2% y los hombres el 7,5%. En ciudades del Eje y Potosí, que en este año de 2008 todavía estaba en auge del seguimiento de la minería, estaban hablando que 182,000 desocupados, más en el Alto, que eran el 11,6%. Una diferencia, como ven, amplia, ¿no? Sobre todo en la necesidad de mano de obra barata. El desempleo ilustrado, como les decía, con educación superior, el 12,5%,
y con educación secundaria el 10.5%. Entonces, aunque tengas estudios, aunque tengas formación, puedes encontrar un trabajo, pero con un sueldo bajo. Y si tienes una educación secundaria, a veces no encuentras empleo, básicamente. O te dan un sueldo, como les digo, bastante bajo, ¿no? Es preocupante porque aumenta la duración del desempleo en las personas. En promedio, 11.2%, con una media de 5 meses. Estamos hablando que una persona tarda en encontrar trabajo un promedio de año o año y medio. Esa tasa de desempleo es complicada. ¿Por qué le afecta esto tanto a la economía, chicos? Porque una persona que no aporte en un año y medio a la AFP, que en este año y medio no pueda hacer compras necesarias o gustos que aporten, o sea, ese dinero que mueve la economía, es donde empieza a desbaratarse o a caer, ¿no? Es ese ciclo amplio. Por eso, si tener un punto muy alto de desempleo en Bolivia se representaría realmente una dificultad económica grande. Por eso es que se marcan tanto en que exista mayor empleo, y empleo digno, obviamente, ¿no? Cuando hablas de perfiles de desocupaciones o de personas desocupadas, 60% son mujeres, jóvenes 67%, que son menores de 35 años. Jóvenes con mayor nivel educativo, como les dije, el 77.7%, es decir, de estos 44% serían secundaria y 33% de estudios superiores. Los más pobres, estaríamos hablando del 32%, incrementándose en la clase media hasta un 44%. Entonces, si bien, a ver, nuestros papás han comprado una casa, qué sé yo, han tenido un trabajo estable, por así decirlo, con la situación económica, aunque tengas estudios, sigue siendo todavía una persona de clase media, pero con necesidades fuertes, ¿no? La devaluación de la educación, la demanda prefiere personas con menor calificación y experiencia, menores costos laborales, lo que les decía, ¿no? Además, con una persona menos formada también no se olviden que es más fácil no voy a decir de engañarlos, pero sí de manipularlos a través del conocimiento, a través de los contratos que ellos no conocen, a través del ministerio, los que no pueden hacer eco de sus necesidades, etc. Y además una persona con un trabajo a menor costo también va a aceptar que se le dé más trabajo o más funciones, ¿no? Entonces es una situación del empleo que le complica. Para las mujeres, ¿qué situación desventajosa se presenta? Mujeres asalariadas solo sería el 37%, sobre todo más en servicios, ¿no? 6 de cada 10 personas, estamos hablando de mujeres que trabajan en oficinas, en locales de servicios, comerciales, etc. Banca. Las mujeres no asalariadas, que sería el 63%, imagínense, 8 de cada 10 de estas mujeres en el comercio y servicios personales, ¿no? Venden, tienen una tienda en el barrio, venden en la cancha, no tienen una representación, no saben qué es aportar a la AFP, no saben para qué es ese aporte. Los costos médicos al no tener seguro son elevadísimos, tienen poca afluencia en lo que es la seguridad social, ¿no? Poco conocimiento también. Pero como les digo, por la necesidad obviamente lo aceptan. ¿Por qué? Porque seguramente hay estudios claros en los que la maternidad, las mujeres o madres solteras también representan un punto alto en lo que es la mano de obra en Cochabamba, en Bolivia. Todavía existen rubros y actividades con predominio masculino, ¿no? Por el contrario, las actividades femeninas experimentan mayor presencia de hombres. Por la cultura machista que se tiene en toda América Latina y en Cochabamba, se puede representar aquello, ¿no? Antes tal vez estaba, como dicen, mal visto vulgarmente, se dice que las mujeres trabajen, ¿no? En cosas de hombres, pero que hombres trabajen en cosas de mujeres también era mal visto, pero ahora tal vez no tanto. Entonces también crecen o pierden cierto espacio laboral las mujeres con esa apertura, ¿no? Que los hombres trabajen en cosas conocidas para mujeres, por decirlo así. Se consolida la estructura ocupacional de años anteriores, ¿no? El empleo en el sector informal, estamos hablando que es el 60% y 55%. Y en las mujeres al 65% que se ha elevado, que ha subido, ¿no? Entonces ha crecido el empleo informal.
básicamente. El empleo asalariado, 52%, que incluía también los servicios domésticos en este caso, han bajado a hombres al 61%, ha crecido en realidad, pero mujeres ha bajado al 37% de personas asalariadas formalmente. Empleos con el sector terciarizado, como les explicaba hace un momento, del 53% bajó al 43%, pero de las mujeres ha subido un 70%. Existe una mayor demanda de fuerza de trabajo no calificada, un 77%. Es decir, los hombres el 77% y las mujeres el 76%, perdón, los hombres y 77% las mujeres. Es decir, que empleo de menor calidad, que se representa el empleo precario, ¿no? Con incumplimiento de normas, de las leyes, aceptando cualquier condición, inseguridad, entre otras cosas, ¿no? Ha crecido prácticamente el empleo precario en Bolivia. La elevada inestabilidad laboral. Solo el 50% de los asalariados tienen empleo por tiempo indefinido, entre hombres y mujeres. Entonces, muy pocas empresas, una vez que pasan estos 3 meses que les digo de pruebas, los pasan al punto de indefinido. Y que en muchos casos, aunque no me crean, teniendo trabajo indefinido, igual las personas denuncian o cometen errores graves en los cuales pasan después a la fila de los desempleados o de los empleos precarios, ¿no? O inestables en realidad. Es mucho mayor, dicen los obreros, el 63%, y los empleados solamente el 40%. El aumento en el sector empresarial, un 35% entre hombres y mujeres. Ha crecido la instabilidad laboral también en las empresas, ¿no? O en cualquiera de los rubros. En los aspectos estamos hablando netamente también de oficinas o administrativos, como los conocemos. Entonces, la inestabilidad laboral es casi igual al sector formal como informal actualmente. ¿A qué se debe esto? Si se dan cuenta que ha crecido la informalidad por la necesidad. Entonces, todos los emprendimientos, las nuevas empresas que tenías que hacer todo ese trámite de funda empresa, pagar impuestos, ya no lo haces, ¿no? Prefieres irte a la informalidad, pagar menos o en otro tipo de condiciones de trabajo, pero sin mantenerte activo. Y por ello es que la formalidad va perdiendo espacio en lo que es el aspecto de las leyes laborales, ¿no? Empleo y condiciones laborales. Existen bajos salarios, ingresos laborales y pérdida del valor adquisitivo, que eso es muy interesante. Es decir, el salario nominal en el sector privado en el 2001 era de 1928. Según en el sector privado, un promedio, obviamente, el 2008 era de 2.356. Ojo que estamos hablando que ahorita es 2.122, ¿no? Pero esa era la proyección para un sector privado, un promedio del salario. El salario real en el sector privado entonces era el 2001 de 955 y el 2008 era de 855. Entonces no se ha acercado en realidad a esta pauta, ¿no? O este valor adquisitivo. El salario nominal en el sector público era de 1.624 y para el 2008 de 2.492. Pero realmente, ¿cuánto ganaba? El 2001 era solamente 808 y el 2008 es de 905, según el INE, ¿no? El 2007. Perdón, me he olvidado explicarles esto. Cuando hablamos del valor adquisitivo es relacionado a la inflación. Es decir, el 2001 el sueldo, como pueden ver, era, por ejemplo, del sector privado era de 1928, pero con la inflación es como si hubieran ganado 959, es decir, lo que puedes obtener por esa cantidad de dinero, ¿no? Este valor adquisitivo va variando, va subiendo, como les digo, de acuerdo a la inflación del país. Por eso los economistas hacen todas esas proyecciones, ¿no? Para ver cuál va a ser, de acuerdo al PIB o al Producto Interno Bruto, cuánto va a ser generalmente esta inflación. Y de acuerdo a esto también se hacen las negociaciones con el salario, etcétera, etcétera. Si se han dado cuenta, chicos, los últimos años la inflación ha crecido bastante por algunas medidas, ¿no? Que han sido más sociales o políticas, voy a decir, que realidades, ¿no?
Cuando llega el segundo aguinaldo, que ha sido una pauta, toda la gente estaba feliz, contenta, tranquila, pero no se han dado cuenta que la pérdida del valor adquisitivo iba creciendo. Es decir, los productos han subido, pero nunca bajaron. El salario han tenido que subir, pero no alcanzaba para la canasta familiar. Entonces, mientras más crecía el salario, también se hacía como referencia al valor de adquirir más cosas, ¿no? Y mientras más costoso, menos era el valor. Imagínense que ustedes ahorran, pretenden ser ricos, te ahorras $2,000 ahora, ¿no? Este año, 2021. Y dice, con ese dinero vas a tener algo mejor. Para el 2030, por decirte, esos $2,000 ya no valen esos $2,000. O sea, no puedes comprar lo mismo como que compraras ahora, ¿no? A eso se hace referencia el valor adquisitivo. ¿Cuánto valor tiene tu dinero en un aspecto comercial, social? Entonces, esa pérdida de valor adquisitivo se representaba así en los salarios, ¿no? Crecía todas estas pautas, entonces el valor del dinero en sí o de tu sueldo en sí no alcanzaba por esta pérdida de valor adquisitivo, ¿no? Y el crecimiento. Entonces, según esto, un salario mínimo nacional, ¿no? Salario mínimo nacional era de 577, un 30% de los ocupados. Las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos nacionales serían el 60% de los ocupados. Si el costo de una canasta normativa alimentaria era de 1.288, solamente el 60% de los ocupados estaban por debajo de este monto. ¿Ya? Me dejo entender. Entonces, aunque tengas 2 sueldos nacionales, no te alcanzaba para la canasta familiar. Entonces, el ingreso promedio nos dice el CESLA que era de 1.365, que representaba el 68% de los hombres y 78% de las mujeres. Por debajo de este monto, ganabas menos de lo que costaba una canasta familiar. Entonces, ¿con qué mantenías? Imagínate, si tienes 2, 3 hijos, era imposible. El subempleo por ingresos representaba el 60% de los hombres y 57% de las mujeres. 64% asalariados y 61.5% no asalariados. Entre las mujeres, o sea, el subempleo ha crecido más en las mujeres, sobre todo en no asalariados, obviamente, ¿no? Como pueden ver, servicios domésticos, 94%. Las brechas de ingreso de mujeres respecto a los hombres son del 62%, una subvaloración de trabajo femenino, y la discriminación laboral y la explotación laboral que se puede ver todavía en las mujeres, ¿no? Entonces no ha habido mucho cambio en realidad, o mucho crecimiento para una valoración económica, una valoración de empleo igualitario. Empleo y condiciones laborales, es decir, tenemos menor acceso a la seguridad social. Solo un 20% cotiza al sistema de seguridad social de todos los empleados. Aún así es muy amplio, digamos, ¿no? La cantidad de seguros médicos que hay. La Caja Nacional, la Caja Petrolera, el seguro universitario, Caja Acordes, Caja Bancaria. Bueno, existe una cantidad de seguros sociales, ¿no? Pero solo una parte del total de fuerza laboral cotiza en estos. Los asalariados serían el 78%, obreros el 14.12%, empleados 50.2% y los independientes 1.8%. O sea, no es nada el 1.8% de las personas independientes que buscan un seguro social. Según, bueno, esto es de la seguridad social, ¿no? Hasta diciembre del 2007, 1.077.814 afiliados a las AFPs, equivale solamente al 22% de la fuerza laboral total. Es decir, el 78% de las personas que trabajan no tienen seguro social. Hombres afiliados el 66% y mujeres afiliadas el 34%. Trabajadores independientes 4.35%, es decir, que casi el 96% no cuenta con seguro social de las personas independientes. Y obviamente, ¿con qué lo van a pagar? ¿Y para qué vas a aportar al AFP? Como les decía hace un rato, ¿no? Si son trabajadores jóvenes, prefieren no aportar. Para jubilarse, más años de trabajo.
30 años, eso es un promedio de lo que vas a aportar, ¿no? Por eso un promedio actualmente para tu edad de jubilación es 60 años las mujeres y 65 los varones, para que puedas jubilarte. Pero ¿con qué renta? Que es una miseria, que no alcanzan el 30% del salario mensual que tenías, ¿no? Es por este tipo de cosas, chicos, que la AFP tiene así una variante muy amplia, ¿no? Pues la gente prefiere dedicarse al comercio, algo informal donde pueda tener un retorno económico mucho más rápido, lo vamos a decir. Empleo pobre. El 78% de ocupados tiene algún rasgo de precariedad en todos los sectores laborales. El 64% en el área empresarial, ¿no? Que ganan un sueldo mínimo. En el sector semi-empresarial, 70%. Sector familiar, 78%. Precariedad alta en obreros, trabajadores no calificados y mujeres asalariadas y no asalariadas. Es decir, que hay un mayor aumento de desocupados, favorece a una mayor explotación laboral, evidentemente. Menos, como les decía, menos condiciones, menos salario, menos seguridad, pero la gente acepta ese tipo de trabajos con esas condiciones, que es básicamente lo que dice la explotación laboral. ¿Qué está haciendo el gobierno actual en este año 2008? ¿No? Hablaba de los aspectos a mediano y corto plazo, de la cantidad de empleo que debería tener, de las medidas que se tiene. Mi primer empleo digno fue uno de estos. Otro programa para bachilleres, Aquí Me Quedo. Actualmente existe un programa que se llama PAE, por ejemplo, chicos, les comento, que es un programa de apoyo al empleo, que es del Ministerio de Trabajo, donde nosotros como Kingdom estamos suscritos, al igual que muchas empresas. ¿Y de qué trata? Es decir, que tú como persona que necesitas trabajar, seas profesional o no, puedes ir al ministerio y solicites inscribirte a este PAE, que tiene un promedio de documentos, capacitaciones. Lamentablemente tardan casi unas 3 semanas solamente en el trámite para inscribirte. Pero una vez que te inscribes ya puedes trabajar 3 meses con cualquier empresa y el sueldo de estos 3 meses te paga el Ministerio de Trabajo. La empresa, nosotros tenemos que hacer solo el seguimiento, el cumplimiento de algunas normas, el pago, perdón, el llenado de unos formularios, etcétera, ¿no? Pero después de los 3 meses lo que se busca es que esta persona tenga un empleo, ¿no? En la empresa. Es decir, el gobierno te paga 3 meses y si eres bueno, la empresa te da otros 3 meses internos y después de esos 3 meses internos ya deberías pasar a indefinido. En algunos casos ocurre, en otros no. Ese es el único programa actualmente que está teniendo el gobierno, ¿no? Para poder dar una facilidad a las empresas, ¿no? Otro programa que había hace un tiempito atrás con este cambio, no se pudo ver, pero estaba relacionado a lo que es el papel, o sea, el incremento que tenía que ver con las personas. O sea, eran 2 programas, ¿no? Uno del gobierno y otro de lo que es el Banco de Desarrollo Productivo, con 60 millones de dólares para las pymes, ¿no? Con una inversión de 100 mil dólares, creando 3 empresas. Como pueden ver, son las acciones que se ha dado o que han hecho en el momento. El pago de la renta dignidad, la reestructuración del Ministerio de Trabajo, que según ellos era una pauta más que necesaria, la reforma del Código Procesal de Trabajo. En conclusión, vamos a ir directo, chicos, para ganar tiempo. Se profundiza situación de empleo precario y desprotegido, desempleo y subempleo, derecho al trabajo postergado y debilidades protegidas, pase a infinidad de normas laborales y las continuas violaciones a los derechos de trabajo según el ministerio, ¿no? Entonces han tenido que hacer varias pautas, varios puntos, que era lo que el gobierno en teoría estaba haciendo. Ahora, chicos, lo voy a parar acá porque hay algo que necesito que lo veamos, porque hay mucho para hablar. Pero para evitar algo, chicos, por favor, rápidamente, estábamos con la lista.
Me quedé en Melissa Fernández. Ahora Juliana García. Presente, Licen. ¿Ya? Itzi Agueza. Presente, Licen. Sonia Gutiérrez. Presente, Licen. Dylan Hayasa. Ángela Mamani. Presente, Licen. María Ocampo. Mireya Pedro. Jessica Quinteros. Presente, Licen. Y Alejandra Ramírez. Presente, Licen. Ya, chicos. Necesito que hagan grupos nuevamente. Prácticamente tendrían que haber 5 grupos, chicos, de 3 personas. Podemos hacer de la siguiente forma. Les doy el chance de que puedan ustedes volver a organizarse, como les digo, de 3 personas mínimamente, o que puedan hacer los mismos grupos. Lo que necesito es que hasta mañana, hasta mediodía, me puedan pasar una lista al WhatsApp de estos grupos de 3 personas para que yo les pueda pasar también al WhatsApp, pero también al Moodle, el trabajo. Es decir, voy a subdividir para que hagan una pequeña investigación sobre los sindicatos, que es un punto interesante de la relación, ¿no? Del deseo, de la lucha que ha habido. Pero van a hacer una investigación en distintos sindicatos, es decir, vamos a subdividir en grupos. Un grupo va a ser sobre los sindicatos mineros, otro grupo sobre los sindicatos docentes, otro sobre los choferes, otro sobre los gremiales, y el quinto grupo tendría que ser sobre lo que son la Federación Obrera Nacional, pero con énfasis a la Federación Obrera Femenina, que no se habla mucho. Entonces, yo necesito que esta mañana, porque esto lo van a exponer el próximo jueves, así que hay algo de tiempo, y les voy a poner ahí unos parámetros, por favor. Entonces, eso, muchachos, no sé si hay alguna opinión. Prefieren nomás que lo hagamos de esa manera, que hasta mañana me pasen los grupos, hasta mediodía. Ya, bueno, el silencio otorga, chicos, entonces lo vamos a hacer, por favor, de esa manera. Ya, entonces, pero se ha entendido, ¿no? 5 grupos de 3 personas, me pasan la lista esta mañana, yo les voy a devolver qué grupo va a ser de qué sindicato, y ahí voy a poner algunos parámetros, ¿no? Que hay que investigar. Obviamente, cosas como parte de la historia, tiene que ser algo relativamente sencillo. Les voy a dar también una parte de bibliografía general para que ustedes puedan entender la necesidad del sindicato. Y va a ser la exposición para el próximo jueves. Y obviamente, como la última vez, con exposición y diapositivas, ¿no? Como hicimos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta sobre eso, chicos. ¿Alguna pauta? Perfecto. Entonces, aquí vamos a quedar, por favor. Chicos, nos vemos hasta mañana. Espero sus listas. Y el día martes nos veríamos para ir terminando algunas pautas. Como les digo, vamos a dar una introducción al sindicato y ya van a poder el día jueves hacer la exposición. Ya, entonces, si no hay más que decir, por favor, nos vemos el día martes, por favor, chicos. Ya, gracias.